el tema de la clase pasada, que es un tema, insisto, muy importante. Sobre la base de la teoría de la clase pasada, se construyen la interpretación, por ejemplo, de los ensayos de presión, que son ensayos de pozos muy populares, que se pueden realizar y de hecho se realizan de manera muy frecuente en los pozos, con el objeto de conocer propiedades del reservorio, o sea, tales como la permeabilidad, los límites, existencia de fallas, lo que sería el área de drenaje de cada pozo. En fin, hay toda una serie de información del reservorio que puede obtenerse, que puede medirse de manera indirecta, digamos, a través de lo que se conocen como ensayos de presión, que insisto son muy populares. De hecho, hay una materia que es una optativa, que recomiendo que la hagan, que está dedicada exclusivamente a esta área de la ingeniería de reservorios, que son los ensayos de pozo, en particular los ensayos de presión. Los ensayos de presión nosotros los vamos a estudiar la semana que viene. En la clase de hoy vamos a dar algunos elementos, ¿sí?, como para entender, digamos así, de manera muy general, cómo funcionan esos ensayos, y focalizaremos solo sobre un par de ellos, que básicamente son el que se conoce como ensayo drawdown y el ensayo build-up. O sea, el build-up vendría a ser un ensayo de restauración de presión, y el ensayo de drawdown vendría a ser un ensayo de drenaje del pozo, ¿no?, de un pozo. Ya lo vamos a ver la semana que viene con algún grado de detalle. Pero lo que yo les decía es que toda la fundamentación sobre la cual descansa, la fundamentación teórica, ¿no?, sobre la cual descansa la interpretación de los ensayos de pozo, provienen del análisis que realizamos en la clase pasada sobre lo que es el flujo de un fluido en el estado transitorio. Por supuesto, referido siempre a la geometría cilíndrica, que es radial cilíndrica, que es la geometría dominante, digamos, que más frecuentemente encontramos, más allá de que ahora hay un auge de los pozos horizontales a partir de la explotación de los reservorios no convencionales, pero digamos, los pozos ya no, en el no convencional lo que se ha impuesto es la perforación de pozos horizontales, con tramos muy largos horizontales. Hablamos de tramos de 2.500, 3.000, hasta casi 4.000 metros, tramos horizontales, ¿eh? Entonces, en esos casos, la geometría, si bien va a seguir siendo cilíndrica, ya va a estar el pozo, al ser horizontal y no vertical, bueno, va a tener algunos condicionantes diferentes, digamos. Por ahora nos referimos a
a lo que son pozos verticales, ¿sí? Y en la clase pasada lo que vimos es que para el caso de los líquidos, ¿sí? Líquidos que pueden ser ligeramente compresibles, o sea, con una compresibilidad pequeña y constante, lo cual vale fundamentalmente, por ejemplo, para el petróleo, por supuesto para el agua también, pero bueno, lo que nos interesa más que nada es el caso del petróleo, que tiene una compresibilidad mayor que la del agua, ustedes ya lo saben. Pero digamos, para el caso del petróleo entonces, llegábamos haciendo una serie de supuestos justamente en relación al comportamiento de la compresibilidad y de la densidad, que están vinculados obviamente. Llegábamos a esta ecuación diferencial, ¿sí? Que es una ecuación diferencial que tiene una forma lineal, que por lo tanto es resoluble de manera analítica, y eso es una ventaja enorme. Y bueno, y ha permitido todo el desarrollo, digamos, matemático del tema de ensayo de presión, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la resolución de esta ecuación diferencial entonces es muy importante porque nos permite obtener la presión, que sería la incógnita, digamos, ¿no? La variable dependiente, si quieren, ¿sí? En función de una variable de posición, como es R, ¿no? Y en función del tiempo. O sea, si resolvemos esa ecuación diferencial, obtenemos P, ¿no? La presión, como una función de R y de el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, esta función que sale de resolver esta ecuación diferencial, si la graficamos, va a tener, digamos, este aspecto. O sea, cualquiera de estas curvas es la representación gráfica, ¿sí?, de la presión en la cercanía del pozo. O sea, acá está el pozo, ¿no? Este sería el pozo, para tiempos progresivamente mayores. O sea, esta por ejemplo, esta curva sería la que corresponde al mayor tiempo de las que están ahí representadas, ¿no? Bueno, para resolver esta ecuación diferencial se imponen condiciones de borde, ¿no?, que estaban acá representadas. O sea, las condiciones de borde significan que la presión en un R muy grande, o sea, un punto muy alejado del pozo, va a valer el valor inicial de la presión. O sea, esto significa que siempre va a haber un punto suficientemente alejado donde la presión está imperturbada, o sea, que mantiene la presión inicial. Esto significa que nuestro reservorio es infinito, de manera lateral, ¿no? Esto significa un reservorio infinito, ¿sí?, lateralmente hablando. O sea, en la dirección de R, ¿sí?, lateralmente hablando. De manera tal de que el reservorio no tendría bordes, no tendría límite. Y la otra condición de borde que vimos es que en R tendiendo a 0, o sea, en realidad R tendiendo a 0 sería RW, o sea, acercarnos al pozo. Desde el reservorio hacia el pozo, lo que estaríamos diciendo es que se cumple en cierta manera la ley de Darcy,
esto es que el caudal, o sea, esa condición yo les había explicado que equivale a decir que el caudal vale 2pi, 2pi por R por H, ¿no?, que sería el área lateral, por la permeabilidad sobre la viscosidad por la derivada de P respecto de R. En realidad esta derivada es parcial ahora, ¿no? Bueno, lo que estaría esta condición de borde estableciendo es justamente que el caudal puede evaluarse en la pared del pozo, ¿no?, a partir de esta relación, dada por la ley de Darcy. Sería una condición de borde de tipo, no sé si ustedes han hecho cálculo, pero hay condiciones de borde en el cálculo numérico de Dirichlet y de Neumann o Neumann. Esta sería una condición de borde del tipo de las que, digamos, define o asegura el valor de una derivada. Esto es de un flujo. O sea, la condición está impuesta sobre la derivada de la variable dependiente. Mientras que las condiciones, creo que son las condiciones de Neumann o Neumann. La de Dirichlet era directamente sobre el valor de la función. Y después, por supuesto, hay una condición inicial que es bastante obvia, que es para el tiempo cero, o sea, cuando todavía el pozo no funciona, que la presión vale la presión inicial para todo R. O sea, en todo punto del reservorio la presión vale la presión inicial. Bueno, con estas condiciones de borde, no voy a repetir todo el análisis, pero aplicando un método que se conoce como transformación de Boltzmann, que es un método del análisis matemático en cuanto a la resolución de ecuaciones diferenciales, definiendo una especie de variable intermediaria o variable viajera, también se la conoce, ¿sí?, haciendo una serie de transformaciones, haciendo intervenir esta variable viajera, poniéndola en función de R como y de T, calculando las derivadas, ¿sí?, incluyendo esas derivadas en la ecuación diferencial y bueno, haciendo todos los pasos de integración con la aplicación de las condiciones de borde que ya hemos visto, llegábamos a una solución para la presión que está dada por esta expresión, en donde vemos que la presión en función de R y T va a equivaler a la presión inicial menos un término que incluye una integral, ¿sí?, que define lo que sería una función trascendente. Yo les había dicho, esto es una función que no preexiste o no puede expresarse en términos de polinomios, por ejemplo, ¿sí?, términos polinómicos, términos, a ver, las funciones a las cuales nosotros estamos habituados a trabajar, yo les decía, no sé, la función parabólica o polinómicas en general son funciones algebraicas, ¿sí? O sea, se pueden expresar en términos de otras funciones que son también algebraicas, que están predefinidas, ¿sí? En cambio, las funciones trascendentes no admiten una representación de ese tipo, entonces definen por sí mismas una nueva función.
El caso que yo les mencionaba era, por ejemplo, la integral de la función diferencial x sobre x, ¿sí? O sea, la primitiva de la función 1 sobre x no existe, hay que definir una nueva función que expresa esa integral. Así aparece el logaritmo, que es también una función trascendente. Bueno, esta función trascendente, que no tiene, digamos, no hay primitiva para esto, o sea, esta integral no está definida, sino que define una nueva función. Esa nueva función es la función exponencial integral, que se representa en una de sus formas por esta simbología, digamos. La e de exponencial, la i de integral y x porque es la variable. La variable en realidad es el extremo de integración, ¿sí? O sea, la función, el valor que toma la función va a depender del extremo de integración, desde dónde la integramos. Como es una integral, entonces el valor de la función depende de desde dónde integramos. El otro extremo de integración es infinito. Esto, bueno, yo les había dicho que en definitiva lo que la función representa, la exponencial integral representa, es esta área, ¿ven? El área desde la variable, bueno, en este caso s igual a x, sería esta coordenada, hasta integrado hasta infinito. O sea, esa área es la función exponencial integral, así de simple. Por supuesto, si arrancamos la integral desde x más pequeños, la integral va a ser mayor. Eso está representado acá. O sea, esta representación no es otra cosa que el valor de la integral. Si x es más pequeño, la función toma valores más altos. Fíjense, cuanto más pequeño es x, mayor es la función. Bueno, esta función históricamente es una función que, como ocurría con las funciones trascendentes, están evaluadas por algún procedimiento y volcados esos valores, o sea, las integrales, ustedes saben, se pueden evaluar por métodos numéricos, por ejemplo. Si hacemos una evaluación numérica de esa integral, bueno, los valores, históricamente lo que se hacía es volcarlos en un gráfico o en una tabla. Acá lo que vemos son valores de la función exponencial integral expresados de manera gráfica, ¿sí? En donde la función exponencial integral, por ejemplo, se puede leer sobre este eje vertical, ¿sí? Si los valores de la variable independiente están sobre el eje de abajo, y a la vez se pueden leer sobre este otro eje si los valores de x se representan en la parte de arriba. Esto hace que una función donde x varía de manera muy amplia pueda visualizarse de una manera, en un solo gráfico, digamos, todos los valores que la función toma, y de una manera que sean bien visibles, porque cuando uno levanta valores de la función de un gráfico, necesita que los valores sean bien visibles. Entonces, por ejemplo, supónganse, en esta zona, si yo tengo que evaluar la función y a la x en esta zona,
acá resulta bastante complicado porque la curva es muy plana, entonces las variaciones cuando me desplazo en X van a ser difíciles de discriminar. Mientras que, no sé, por acá la evaluación es más sensible, por decirlo de alguna manera. O sea, entre un valor de X y otro valor de X hay, digamos, una diferencia que es bien visible en el gráfico. Mientras que acá es muy difícil precisar esa diferencia. Entonces, por eso se hace este tema de dividir la función en dos partes, para X pequeño por un lado, en un eje, digamos, y para X grandes en otro. Bueno, hay también tablas, por ejemplo, acá tenemos una tabla. En este caso, bueno, lo que se representa es otra versión de la función EI en este caso lo que se representa es el valor negativo de la función EI mayúscula de menos X. Estas diferencias surgen porque hay diferentes maneras de definir la función exponencial integral. Esta EI mayúscula está definida de esta manera, fíjense que es diferente a la que vimos antes, en el sentido de que aparece este signo menos. Acá está establecida a ver si voy a verla. ¿Sí? Fíjense que es diferente la función. Acá no aparece el signo. Pero bueno, estas funciones están vinculadas entre sí. De hecho, creo que, bueno, no lo puse. A ver, estoy viendo si lo escribí por ahí. Pero, acá está. La EI mayúscula y la EI minúscula están vinculadas de esa manera. Pero digamos, más allá de que utilicemos la EI minúscula o la EI mayúscula, estamos hablando de lo mismo. Y la inserción de esa función en la solución de la presión se hace acá, o sea, la ecuación esta 21, que me da la presión en función de la posición y del tiempo, utilizando la EI minúscula. Y esta otra que tenemos acá, bueno, esta otra utiliza la EI mayúscula. Fíjense que el argumento es negativo. Y aparte, una cosa importante es que esta ecuación de acá abajo ya está escrita empleando unidades de campo. ¿Sí? Mientras que esta de acá arriba, la 21, utilizaría unidades absolutas. O sea, acá podría usar, por ejemplo, unidades del sistema internacional o unidades CGS, que son sistemas absolutos. Por eso no aparecen constantes, producto de transformaciones de unidades. Bueno, yo para poder trabajar con esta función exponencial integral de manera cómoda, sin tener que recurrir a tablas y esas cosas, ni a gráficos, les mandé el Excel, que después se los voy a mostrar, lo vamos a analizar un poquitito, porque el Excel que les mandé ya tiene está implementada esta solución. O sea, en el Excel van a ver que no solo pueden evaluar esta función, ¿sí?, definiendo X de esta manera, o sea, con unidades de campo, sino que también ya está hecha esta cuenta, digamos. O sea, pueden poner la presión inicial, por ejemplo, pueden poner los valores de caudal, de viscosidad, de factor de volumen, de permeabilidad, ¿sí?, de espesor,
y pueden encontrar directamente esta solución para la presión. O sea, el Excel que les mandé es mucho más que la evaluación de la función exponencial integral. Ya les permite calcular la presión haciendo un pasito adicional. Bueno, dicho todo esto, bueno, lo que está implementado en el Excel para evaluar la exponencial integral es este desarrollo en serie. O sea, está hecho este desarrollo con, creo que tiene como 20 términos, el desarrollo en serie. ¿Sí? Entonces permite una evaluación bien precisa de la función exponencial integral. O sea, esto sería EI, ¿sí? EI mayúscula de menos X, sería este desarrollo en serie. Eso es lo que está hecho en el Excel. Que yo siempre les digo que, bueno, lo hicieron compañeros, un par de compañeros el año pasado o el anteaño, no me acuerdo. Pero bueno, funciona muy bien. De hecho, pueden comprobarlo calculando valores, por ejemplo, de esta tabla, o sea, metiendo el valor de X y viendo si pueden reproducir, digamos, el valor de la función. Eso está hecho, ya en su momento, cuando los chicos lo hicieron, yo lo probé y la verdad que funciona de primera. Muy, muy bien. Bueno, este es el ejercicio que tienen que resolver, que entregar. No voy a ir sobre este tema. Acá están las dos soluciones nuevamente escritas. Está aclarado que hay una de ellas, la 21, que la van a ver en el libro de Day. O sea, es muy... Evidentemente Day le gustaba esta forma de la exponencial integral y la usó siempre, la desarrolló en su libro, porque tiene varios. Siempre utilizó la forma de la exponencial integral minúscula. ¿Sí? Y en un libro más moderno, que es el libro de Tarek, ¿sí? Tarek es una persona joven. Yo la conozco, de hecho tengo su correo y todo. Tarek usa esta otra forma a partir de la exponencial integral con la letra mayúscula, en donde X, la variable de la exponencial integral, la variable independiente, está definida de esta manera porque ya está pensado para unidades de campo. Entonces, esta solución, en particular esta, es la que vamos a utilizar nosotros en la práctica y en los ejercicios. Existe una aproximación que es muy útil si uno quiere prescindir de la evaluación de la función exponencial integral, que vale cuando X es menor que 0.01 y que resulta del desarrollo en serie que les mostré antes. O sea, tomando solamente el primer término del desarrollo en serie, podemos decir que la exponencial integral puede aproximarse, esto no es igual, esto es rayitas así, ¿no? Medias tipo viborita. Puede aproximarse por este logaritmo natural, cuando X es menor que 0.001. Si hacemos esta aproximación, entonces la ecuación, la 21 que habíamos visto, se transforma en esta, en donde, fíjense, tenemos la presión inicial, tenemos el factor de antes, pero ahora aparece el logaritmo.
sea, lo que estoy diciendo es que esta, la 21, yo puedo reemplazar este exponencial integral por un logaritmo, ¿sí?, de gamma x. Bueno, y haciendo esa aproximación, me quedaría esta ecuación que en particular está evaluada en RW. O sea, acá ya está implementada para usar en el pozo. Fíjense que la presión acá dice que está evaluada en RW, por lo tanto la presión es la presión del pozo, por eso PW, W de well, ¿sí?, y en condiciones de pozo fluyente, por eso la letra F. O sea, es una presión dinámica, con el pozo funcionando, ¿sí? ¿Por qué ya está puesta en RW? Porque fíjense que X, si acá ponemos RW es un valor pequeño, porque es el radio del pozo. Entonces, si este R es pequeño, también va a ser pequeño X, y se va a cumplir la condición para el uso de la aproximación logarítmica. O sea, es muy habitual utilizar la aproximación logarítmica cuando R es RW, que es un punto donde particularmente nos interesa evaluar la presión, porque es el pozo, es una presión que puedo medir. Y utilizando la otra solución con la exponencial integral mayúscula, haciendo el mismo reemplazo en términos de logaritmo decimal acá, me quedaría esta expresión. O sea, esta sería para la expresión de Tarek, o sea, la que reemplaza esta otra, la 22. Por supuesto, el logaritmo natural y el logaritmo decimal son convertibles uno en otro, así que yo puedo usar indistintamente uno o el otro. Bueno, en el caso de Tarek prefiere la utilización del logaritmo decimal, ¿sí?, y la expresión que le queda haciendo la aproximación logarítmica es esta, donde ha desaparecido, o sea, este paréntesis sería lo que reemplaza a la función I, ¿sí?, de menos X. Bueno, la calidad de la aproximación la pueden ver en el gráfico para el caso de la exponencial integral minúscula. Fíjense la función que va por arriba, esta curva que va por arriba es la exponencial integral. La que va por abajo es el logaritmo de gamma X con signo cambiado. Fíjense que por acá se superponen, pero para acá, en esta zona, empiezan a ser diferentes los valores. O sea, lo que estaríamos diciendo es que para estos valores de X mayores de 0.1, de 0.01, fíjense, acá estaría el 0.01. Acá estaría el 0.1. O sea, para valores, por ejemplo, mayores de 0.1, que serían estos que están acá, las diferencias entre la función y la aproximación son muy grandes, ¿sí? Entonces lo que se hace es tomar este valor como límite para la aplicación de la aproximación. Y ahí sabemos que hay coincidencia, ven que hay superposición de las curvas. Pero bueno, insisto, el tema de la aproximación logarítmica es muy habitual
cuando nos interesa la PWF, o sea, la presión en el pozo en condiciones de fluencia, con el pozo en marcha. Bueno, dicho esto, vamos a terminar esta diapositiva, quedan un par de diapositivas más. Reconecto enseguida cuando se corte, les aviso. Pero bueno, la idea es, después del descanso, después de la reconexión, hablarles de un problema muy habitual, ¿no?, en relación con los pozos y el comportamiento de los pozos, que es lo que se conoce como daño de formación. El daño de formación, en cierta manera, es una, como la palabra lo dice, ¿sí?, es una modificación de la pared del pozo en cuanto a sus propiedades, básicamente la permeabilidad, ¿sí? ¿Por qué la permeabilidad? Porque cuando el pozo, por ejemplo, cuando se perfora, ustedes saben muy bien que se perfora con lodo, empleando un lodo, ¿sí? El lodo de perforación es un fluido, ¿sí?, que puede ser de base acuosa o puede ser de base hidrocarburo, y lo que tiene el lodo son sólidos en suspensión, básicamente de la familia de las bentonitas, baritinas, ¿sí? Son materiales densificantes, pero que están presentes como finos, como sólidos en suspensión. Por supuesto que el bueno, chicos, continuamos entonces con la descripción de el daño de deformación. Les decía entonces que uno de los factores por los cuales aparece el daño de formación es la utilización del lodo de perforación durante la perforación del pozo, obviamente. El lodo cumple funciones que tienen que ver con la perforación. O sea, una de las funciones es darle densidad al fluido del pozo para contener la presión del reservorio en el caso de que se alcancen zonas sobrepresionadas, zonas de alta presión. Bueno, la función del lodo, que tiene una densidad mayor que la del agua, por el uso de estos aditivos, tiene una de las funciones es contener la presión del reservorio y trabajar con mayor seguridad durante la perforación. Ya sabemos lo que ocurre, bueno, cuando se viene el pozo, como dicen los perforines. O sea, si se encuentra una zona de, por ejemplo, de gas con una presión importante y ese gas escapa por el pozo, y el lodo no lo contiene, bueno, puede ser motivo de accidentes, de incendios y ese tipo de cosas. Por supuesto que hay sistemas de seguridad, está la BOP, tiene todo un sistema automático de cierre, que previenen ese tipo de accidentes, pero bueno, no sé, los que vieron la película, hay una que creo que se llama Infierno Profundo, o bueno, algo así. Hay una película muy buena sobre un accidente en un pozo del Golfo de México, ahí frente a la costa de
en Estados Unidos, frente a lo que sería la costa del estado de, ese se llama Luisiana, que es muy interesante para verla. Sí, creo que se llama Deep Water o algo así. Hace mucho que la vi, pero es muy interesante porque técnicamente está muy bien hecha. O sea, la película está filmada en una plataforma en el mar y el accidente que se produce está muy bien respetado técnicamente. La parte técnica está muy bien hecha. Muy recomendable. Un accidente que es un incendio de la plataforma que tuvo muchos muertos y problemas ambientales porque se derramó el petróleo en el mar, pero que bueno, que derivó de un problema cuando se llegó a la zona de gas y el pozo se vino y falló el sistema de seguridad, digamos. Pero bueno, el lodo, digamos, una de las funciones es contener entonces esas presiones y también extraer el cutting, o sea, el lodo circula, se hace circular, se extrae el cutting, el material, digamos, de roca rota, cortada, para llevarlo hasta la superficie, ¿no? Porque hay que limpiar el pozo, si no, no podemos perforar con el pozo lleno de cutting. Pero bueno, ese lodo, que es imprescindible para la perforación, lo que puede ocurrir a través de un fenómeno que se llama invasión o filtrado de lodo, filtrado de lodo, lo que puede ocurrir es que si este es el pozo, digamos, ese lodo de perforación y las partículas finas que tienen suspensión invadan, digamos, la roca, taponando en cierta manera los poros o reduciendo, digamos, el tamaño de los pasajes a través de las gargantas porales. Y ese tipo de problema es ese que genera, digamos, la invasión del lodo. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que si acá tenemos una permeabilidad K de la roca, digamos, intacta, y bueno, acá vamos a tener una permeabilidad, vamos a llamarla KS, que va a ser menor a la permeabilidad de la roca sin daño. Entonces, ¿cuál es el problema que esto genera? Bueno, el problema que genera es que esa zona dañada de la roca, que es una zona delgada, o sea, el filtrado de lodo puede llegar a desde pocos centímetros hasta, no sé, pongámosle 1 metro, 2 metros, depende de la roca. Esa zona dañada, que va a presentar una permeabilidad menor, cuando el pozo se pone en flujo, o sea, cuando está produciendo, lo que va a ocurrir es que la caída de presión, por ejemplo, desde este punto hasta el pozo, va a ser esa caída mayor que lo que correspondería a la condición sin daño. O sea, si no hubiera daño, la caída de presión sería esta, delta P. ¿Sí? De acá hasta acá. Al haber daño, la caída va a ser desde acá hasta acá. O sea, va a ser una mayor caída de presión.
esa mayor caída de presión se representa como delta PS. Disculpen un segundito que... una mayor caída de presión, digamos, el adicional de caída de presión sería este delta PS. O sea, sería el delta P adicional que aparece por este problema de daño, de reducción de la permeabilidad en una zona que llamamos zona dañada o volumen dañado, como está puesto acá. Bueno, por supuesto, también puede haber otros factores, por ejemplo, hinchamiento de arcillas al poner en contacto la roca con un agua dulce, como puede ser el agua del lodo. También puede haber formación de emulsiones. Las emulsiones son muy típicas cuando se pone en contacto el fluido ese de perforación y los hidrocarburos. Se hacen unas emulsiones que pueden taponar, digamos, también el espacio poral. Durante lo que es la producción, esto ya sería en un tiempo que excede a la perforación, podríamos tener migración de finos, o sea, arrastre de material fino, sólido, por el mismo hidrocarburo que va hacia el pozo, deposición de parafinas, asfaltenos. Esto es un problema muy frecuente en la industria, que exige tratamientos digamos, de desparafinación del pozo. O sea, los pozos se suelen taponar, digamos, con parafinas y asfaltenos que vienen con el hidrocarburo, o sea, son parte de la composición del hidrocarburo, pero tienen esa característica de que suelen depositarse en las tuberías y en la zona próxima al pozo, constituyendo un factor de daño. Bueno, precipitación e incrustación de sales minerales. Esto en inglés se conoce con la palabra scale. Esto ocurre cuando se contactan fluidos que son, por ejemplo, aguas de muy diferente composición, como puede ser el agua dulce con el agua de formación que tiene una elevada salinidad. O sea, ese contacto de aguas tan diferentes puede provocar, en condiciones de baja presión, o sea, de reducción de presión fuerte, puede provocar, por ejemplo, la precipitación de sales de bario. Esto, el sulfato de bario es muy común, ¿sí? Sulfato de bario, de calcio también, sulfato de bario. Son sales que precipitan y forman unas capas blancuzcas de sales que obturan, digamos, tanto el espacio poral como el pozo mismo. Y suelen también aparecer en superficies, separadores y demás. Bueno, hay toda una serie de causales de daño de formación. Ahora, también puede aparecer el fenómeno inverso. O sea, el fenómeno inverso sería que la permeabilidad de la zona dañada sea mayor que la permeabilidad de la roca. ¿Esto cuándo ocurre? Bueno, esto ocurre cuando los pozos se estimulan. Por ejemplo, cuando se fracturan hidráulicamente. O sea, a ver, este daño ya no sería un daño. Si bien
lo van a ver en la literatura como daño de formación, en realidad la permeabilidad está mejorada por un proceso de estimulación, como puede ser la fractura hidráulica. La fractura significa generar, digamos, a partir del pozo, toda una red de fracturas, ¿sí? Toda una red de fracturas que lo que hacen es mejorar la permeabilidad, ¿sí? A veces también en la estimulación se hacen tratamientos con ácidos, por ejemplo, rocas de tipo carbonáticas, que también, por fenómenos de disolución ácida, mejoran la permeabilidad. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablamos de daño de formación, podemos estar hablando de un daño positivo o un daño negativo. Ahora lo vamos a ver. O sea, podemos mejorar la permeabilidad en una estimulación o empeorar la permeabilidad por los fenómenos que hablamos vinculados al lodo de perforación, a las arcillas, a las emulsiones, a la migración de finos, parafinas y demás, y scale, ¿sí? O sea, incrustaciones. ¿Cómo se trabaja esto matemáticamente? Bueno, es importante darle una forma matemática a este problema del daño para poder incluirlo en las ecuaciones de la presión, en las funciones de presión. En realidad, lo que se hace es encontrar una expresión para el delta P del daño. O sea, este delta P que yo les había, este delta PS, vamos a ver cuánto vale. Entonces, ese delta P va a valer la diferencia entre el delta P de la zona dañada, ¿sí? Menos el delta P de la zona dañada si no hubiera daño. O sea, si la permeabilidad fuera K. O sea, sería comparar el delta P que genera la nueva permeabilidad dañada versus o restado el delta P que aparece sin daño, o sea, con la permeabilidad intacta. Bueno, haciendo esta resta, el análisis se hace considerando condiciones estacionarias, es decir, usando las soluciones con el logaritmo que vimos en la semana pasada. Esto sería entonces el delta P con la permeabilidad dañada, o sea, con la permeabilidad reducida, por ejemplo, si hubiera un problema de filtrado del lodo de perforación. Restándole el delta P con la permeabilidad intacta. Bueno, esta evaluación de los delta P se realizan utilizando el caudal, el factor de volumen, digamos, de la operación del pozo, ¿sí? Y se hace considerando como para el delta P el valor del R que corresponde a la zona dañada respecto al R del pozo. O sea, el delta P, este delta P es entre la zona, entre este punto, digamos, y este otro. O sea, para R skin significa piel, porque se considera que la zona dañada es una zona delgada, es como si esto fuera una piel del pozo, un revestimiento del pozo. Y el radio del pozo, RW. Por eso aparecen acá R skin
y R de pozo, y acá también. O sea, los puntos de evaluación son los mismos. Lo que pasa es que un delta P está calculado con la permeabilidad dañada y el otro delta P con la permeabilidad sin daño. Bueno, si hacemos esta cuenta, la trabajamos un poquito matemáticamente, sacamos factor común todo esto, y esto también sería factor común. Bueno, nos va a quedar esta expresión para el delta P S, que escribiéndola en términos de unidades de campo, me va a dar esta. O sea, estas expresiones son, digamos, perdón, disculpen, acá ya están las unidades de campo. Esto es con unidades de campo. Unidades, ¿sí? Campo. Campo. Lo que está hecho acá es que a esto es lo que define el coeficiente de daño. O sea, esto se representa con la letra S, que sería esta letra que está acá. S es coeficiente de daño o factor de daño. Factor de daño. Factor de daño. Factor de daño. S. Fíjense que depende de la relación entre la permeabilidad original y la permeabilidad alterada, y depende también del R de skin, o sea, depende de cuán gruesa es la capa dañada, o sea, el espesor dañado. O sea, hasta dónde llega el daño desde el pozo hacia adentro del reservorio. Bueno, acá está entonces S, bien escrito, limpito. Entonces, este S va a tomar un valor según si la permeabilidad K original, ¿sí?, supera a K skin, ¿sí?, porque la permeabilidad, digamos, esta dañada se redujo respecto de la K original, entonces esto va a dar mayor que 0. O sea, si tenemos un problema de taponamiento, el factor de daño va a dar mayor que 0. Si es al revés, si K skin es mayor que esta otra, que la K de la roca inalterada, entonces esto va a dar menor que 0. Y estaríamos en estas situaciones. O sea, si este sería el perfil de presión sin daño. Podría ocurrir que la presión caiga mucho más en la zona dañada si la permeabilidad está reducida por daño, pero podría caer mucho menos. Bueno, acá el dibujo no es muy... Esto tendría que tener una caída, ¿sí? Pero por encima de la curva del perfil, digamos, sin daño, yendo por encima, si la roca está estimulada, o sea, si tenemos una fractura hidráulica, por ejemplo, si tenemos un tratamiento con ácido exitoso. Entonces, esta es la manera, insisto, y ya para terminar, de definir el factor de daño S. ¿Sí? En definitiva, S evalúa y representa, ¿sí?, cómo la permeabilidad se ha modificado respecto del valor original y cuál es la profundidad, digamos, de esa zona dañada. Cuanto mayor es S, en valor absoluto, digamos,
mayor es el daño, obviamente, porque mayor sería el contraste entre las permeabilidades y mayor es el espesor de la zona dañada. Si ahora incluimos, bueno, antes de incluir nada, el delta P, entonces, que vamos a tener real, va a ser el ideal sin daño más el delta P que genera el daño. De manera tal que el delta P real que tenemos es la presión inicial menos la presión del pozo actual, o sea, la que medimos, y eso puede representarse como el delta P ideal, que sería el que correspondería al caso sin daño, más el delta P S o skin, que es el que asociamos que consideramos a través del factor de daño. Entonces, haciendo esto, las funciones de la presión me van a quedar como estas que están acá representadas. O sea, el delta P del pozo real va a incluir todo esto que sería la situación ideal con la presión, con la permeabilidad real de la formación y demás. O sea, la solución que hemos visto del régimen transitorio usando la aproximación logarítmica, ¿no? Fíjense que está puesto, no está la exponencial integral, ¿sí? Acá está puesta ya el logaritmo, que es una aproximación, que sería, a ver, voy a volver para atrás. Bueno, estaríamos usando esta solución, pero en lugar de la exponencial integral, lo que estamos poniendo sería esta que está acá, que está con el logaritmo, y ya está evaluada, y ya está puesta para el pozo, o sea, ya está puesto R igual a RW. Bueno, pero esta 24 no toma en cuenta el fenómeno de daño o deformación. O sea, esto sería como una función ideal sin daño. Si incluimos el daño, lo incluimos de esta manera, agregando el delta P skin. Ese delta P skin no es otra cosa que esto que está acá, en unidades de campo. ¿Sí? 141 por el caudal, factor de volumen, bueno, y acá aparece el factor de daño, ¿sí? Bueno, si incluimos ese delta P de daño, nos aparece el término S sumado acá. O sea, acá tendríamos, esto sería el delta P ideal sin daño, y esto sería el delta P que genera el daño, el delta P skin. Bueno, esto se puede, meter acá adentro, este término se puede incorporar al corchete de arriba y la expresión finalmente queda así, que es la expresión más usual. Esta expresión, fíjense que acá lo que se hizo es, como esto que está acá, este factor, está acá también, ¿sí? Lo sacamos de factor común, y bueno, y en definitiva, me va a quedar el término que incorpora el delta P esquina acá adentro, ¿sí? Este 0,87 sale de
El 0,87 sale de dividir 141.2 por, ¿sí?, 162.6. Porque claro, cuando ponemos el factor común, dejamos el 162.6 cuando acá tenemos un 141.2. Entonces por eso tenemos que poner este 0,87. Este por este me da el 141.2. O sea, en definitiva, esta es la solución que nos interesa para la presión del pozo. Esta me da la presión del pozo. PWF. Me va a salir de ahí, donde tengo incorporado el fenómeno de daño-deformación a través de ese factor de daño que ya vamos a ver que se puede evaluar. Y a veces es muy importante, o sea, representa un delta P significativo que me condiciona digamos, la curva de presión hacia el interior del reservorio. Bueno, esta sería la última diapositiva de esta clase número 16. Vamos a pasar rápidamente, porque todavía nos queda un poquito de tiempo, y voy a tratar de avanzar un poquito con otro tema que es muy importante, que les anticipo, quizás tome algún ratito el viernes para avanzar con este tema, que es el principio de superposición, que está íntimamente conectado al tema anterior. Y vamos a ver ahora por qué, ¿sí? La superposición, yo, bueno, a propósito les puse este dibujito, ¿no?, que son cajas apiladas. En realidad lo que vamos a superponer no van a ser cajas, ¿sí? Lo que vamos a superponer a partir de hoy van a ser soluciones para la presión. O sea, vamos a ver que cuando tenemos un pozo, ¿no?, un pozo funcionando, ese pozo, supongamos que yo dibujo un pozo acá. Bueno, ese pozo está extrayendo un caudal que en superficie es QO, ¿sí? Bueno, ese petróleo sale del reservorio de manera tal que la presión, por ejemplo, supongamos en este punto, ha caído una cantidad, supongamos, delta P. O sea, a partir de la operación, el funcionamiento de ese pozo, la presión ha caído delta P. Le voy a poner un 1 para representar que este pozo es el pozo 1. Bueno, ¿cuál es la idea de la superposición? La idea es que si hay otro pozo, digamos que haya otro pozo ahí funcionando, bueno, voy a cerrarlo acá abajo, hay otro pozo, pozo 2. Este pozo va a producir a través de su funcionamiento, supongamos que vamos a poner un caudal QO2 y a este le ponemos QO1. Este pozo, a través del tiempo, va a generar en este mismo punto, pongámosle punto A, otro delta P. Llamémosle delta P2. O sea, es como que cada pozo genera su propio delta P. Es responsable de una parte del delta P total. El delta P total va a ser la suma
la suma de esos dos. O sea, así, de manera muy sencilla, muy directa, presentamos la superposición. O sea, la superposición, que es una herramienta que viene de la matemática, viene del análisis, viene de las ecuaciones diferenciales lineales, de las ecuaciones diferenciales lineales, nos asegura que para encontrar la solución, en este caso un delta P, en cualquier punto del reservorio, yo puedo suponer que esa solución es la solución de pozos funcionando de manera individual. En este caso el pozo 1, como si estuviera únicamente el pozo 1 trabajando, digamos, produciendo, y le sumamos el delta P que generaría el pozo 2, también como si estuviera solo el pozo 2. Esas soluciones de pozo único ya las conocemos, y a eso nos vamos a referir hoy. O sea, hablando más formalmente, en idioma matemático, la suma de las soluciones de una ecuación diferencial lineal, ¿sí?, lineal, da otra solución de la misma ecuación diferencial lineal para diferentes condiciones de borde. O sea, la inclusión del segundo pozo lo que va a hacer es cambiar condiciones de borde, o sea, generando un problema diferente, porque la ecuación diferencial es la misma, pero las condiciones de bordes van a ser diferentes. Pero el principio de superposición nos permite asegurar, ¿sí?, que la suma de las soluciones individuales de cada pozo constituyen una solución para el nuevo problema de los dos pozos funcionando juntos. Esto es lo que está puesto acá, en 2. La respuesta de varios pozos actuando simultáneamente puede ser computada como la suma de respuestas, ¿sí?, de cada pozo actuando solo en un reservorio infinito lateralmente. O sea, las soluciones para los delta P son estas que ya hemos visto. O sea, cada delta P que un pozo genera no es otra cosa que la diferencia entre la presión inicial y la presión en el R que sea al tiempo que sea, ¿sí? Ese delta P es este término donde aparece la función exponencial integral. En este caso, bueno, está puesta la exponencial integral mayúscula. Entonces, para un pozo, me vale, para calcular el delta P que ese pozo genera, utilizo esta expresión. Por supuesto, habrá que ver cuál es el R, en qué R estoy evaluando delta P y en qué tiempo. Ahora, si yo en lugar de un pozo tengo 2 pozos o 3 pozos, ¿sí? Bueno, en este caso está representado un problema donde hay 3 pozos. Uno de ellos, el pozo A. Entonces, interesa saber el delta P total generado en el pozo A. Entonces, o sea, interesa calcular el delta P acá en el pozo A. Delta P total, ¿qué variación de presión se produce en la locación del pozo A? ¿Sí? Total. Entonces,
El principio de superposición lo que me dice es que yo puedo calcular el delta P que el pozo A genera en el mismo lugar. O sea, el delta P que el pozo A se genera a sí mismo, lo cual ya vimos que es cierto, porque la presión del pozo baja cuando se produce. Pero a su vez, también el pozo B va a producir un delta P en A. Y también, o sea, el pozo B, va a producir un delta P en A. Y también el pozo C va a producir un delta P en A. O sea, este pozo B funcionando, ¿sí? Produciendo, no sé, un caudal QO, me va a generar un delta P acá en el pozo A. Y lo mismo el pozo C, produciendo, me va a generar un delta P acá. Entonces voy a tener 3 delta P que puedo calcular porque aprendimos en la clase pasada, aprendimos esta solución, que nos permite calcular cada delta P. Entonces, este delta P va a ser el delta P del pozo A bueno, continuamos, chicos. Les decía entonces, retomando la diapositiva en la que estábamos, ¿sí? Este delta P, este que está acá, sería este, o sea, el delta P que el propio pozo A genera en sí mismo. Este delta P, bueno, incluye, como verán, un término que considera el daño de formación. Esto ya lo vamos a ver en la práctica. Cuando evaluamos la presión en un pozo, el daño de formación que importa, que es significativo, es el daño de formación del propio pozo. No inciden los daños de formación de los otros pozos. Ya lo vamos a ir viendo con la práctica cuando trabajemos con valores numéricos. Entonces, en el propio pozo evaluamos el delta P que el mismo pozo genera con el primer término. Fíjense que acá aparece RW, ¿ven? Aparece el radio del propio pozo. Y aparece el tiempo, que sería T menos TA. TA sería el tiempo a partir del cual, o sea, el tiempo en el que el pozo A comenzó a funcionar. Entonces, T menos TA va a ser el tiempo transcurrido, el delta T de funcionamiento del pozo A. Bueno, en el caso del otro pozo, el delta P que genera el pozo B, fíjense, el R ya aparece RAB. Aparece esta distancia. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando el delta P en este punto, pero el pozo está acá lejos. Entonces aparece RAB. RAB y elevado al cuadrado. O sea, la contribución de este factor, digamos, RAB al cuadrado, en el valor que toma el corchete es importante. Esto viene a título de explicar por qué no consideramos
el S, el daño de formación del pozo B. Se diluye frente a lo que aporta esto. Bueno, T menos TB sería el delta T de funcionamiento del pozo B. Y así para el pozo C también. Para el pozo C nos aparece RAC y nos aparece T menos tau C. Ahora, si los pozos arrancan al mismo tiempo, van a ser todos esos tau, tau A, tau B, tau C iguales. Obviamente, en el delta P influye el tiempo de funcionamiento del pozo, o sea, el tiempo de acción del pozo. Cuanto mayor sea ese tiempo, mayor va a ser el delta P. O sea, eso es totalmente entendible, ¿no? Entonces, de esta manera, aplicando este principio de superposición, resolvemos un problema mucho más complejo. O sea, un problema donde ya hay 3 pozos funcionando. Y así como calculamos el delta P en la posición del pozo A, podríamos también haber calculado, no sé, el delta P en este punto. En ese caso, influiría el pozo A con esta distancia, el pozo C con esta distancia y el pozo B con esta distancia. O sea, el pozo B está mucho más alejado, su influencia va a ser menor, ¿sí? Pero bueno, el pozo A y el pozo C producirán los delta P más importantes en este punto. Bueno, esto en cuanto a lo que llamamos como superposición espacial. O sea, lo que estamos superponiendo son soluciones para los delta P en el espacio. Ahora, esta superposición vale también para las velocidades. O sea, no solamente vale para los delta P. ¿Qué significa esto? Fíjense, acá está uy. Esto sería el delta P sub I, que sería el delta P que produce cada pozo I en un determinado punto. ¿Sí? Pero la misma idea de superposición puede aplicarse sobre las velocidades de Darcy, porque en definitiva la velocidad de Darcy también depende de delta P. Por supuesto, del delta P en diferencia entre 2 puntos, ¿no? Esto, bueno, piénsenlo un poquitito. ¿Sí? O sea, no estoy hablando del mismo delta P ¿no? O sea, acá estamos hablando de variaciones en la presión que se producen en un mismo punto. ¿Se entiende, no? O sea, al cabo de un tiempo t menos tau. Acá estamos hablando de el gradiente de presiones o la diferencia entre 2 puntos. ¿Bien? Pero digamos, como la velocidad depende también de las presiones, y las presiones están determinadas por el principio de superposición, también va a ser cierto que la velocidad está determinada por el principio de superposición. O sea, básicamente la idea es, si yo tengo un pozo solo, digamos que sea este pozo, W1, y tengo un punto A acá, que me interesa calcular la velocidad del petróleo en ese punto. Bueno, yo aplico la ley de Darcy y calculo la velocidad, que sería este vector. Por supuesto, geometría radial, cilíndrica, el vector apunta hacia el pozo. Ahora,
si yo tengo dos pozos, en lugar de uno, tengo un segundo pozo por acá, bueno, este pozo 2 me va a generar un vector velocidad más chiquito porque el pozo está más lejos, pero este vector velocidad dirigido hacia el pozo 2. Entonces, la velocidad total ahora va a ser la suma de las dos velocidades, de la velocidad que genera el pozo A más la velocidad que genera el pozo 2. O sea, el pozo 1 más la velocidad que genera el pozo 2. O sea, sumamos vectores. Y la velocidad en el punto A ahora va a ser una cosa intermedia que no va ni al pozo 1 ni al pozo 2. Va un poquitito oblicua. Esto es particularmente importante porque permite esta condición de las velocidades de ser la suma de las contribuciones de velocidades de diferentes pozos, permite establecer un método que se llama método de las imágenes, que establece que hay problemas que son físicamente diferentes, pero matemáticamente iguales. A ver, por ejemplo, supónganse que tenemos un pozo 1 y hay una falla sellante, que sería esto que está acá con marrón, ¿sí? Esto representa una falla sellante. Por supuesto, este pozo es un pozo vertical, está dibujado de una vista, digamos, en un plano horizontal. La falla sellante lo que impide es que haya flujo en esta dirección. O sea, este flujo perpendicular a la falla o transversal no es posible porque la falla es sellante. Digamos, la falla sellante constituye un borde impermeable. ¿Sí? Matemáticamente, el borde impermeable significa que la velocidad en la dirección X, siendo X esta dirección, ¿no? A lo largo de la falla, tiene que ser X, tiene que ser 0, perdón. O sea, no puede haber flujos perpendiculares a la falla. Matemáticamente eso se establece de esta manera, anulando la componente X de la velocidad. Que la velocidad en la dirección X sea 0 significa que la derivada de la presión en la dirección X es 0, porque obviamente la velocidad X, a través de la ecuación de Darcy, ¿sí?, es igual a menos K, ¿sí?, sobre mu por la derivada de P respecto de X. ¿Está bien? O sea, que la velocidad sea 0 requiere que la derivada de P respecto de X sea 0. ¿Sí? Porque suponemos que vale la velocidad de Darcy. Entonces, la derivada de X respecto de P respecto a X es 0 a lo largo de la falla. Eso constituye una condición de borde de un problema matemático. De un problema matemático nuevo, porque todavía no estudiamos los efectos de la falla sobre el flujo. Pero vamos entendiendo que si hay una falla sellante,
esta tiene que ser la condición de borde, ¿sí?, del problema matemático, digamos, de la ecuación diferencial. Bueno, esa condición de borde para la presión y también para la velocidad en cuanto a su componente X se cumple si en lugar de una falla sellante yo tengo el pozo 1 y tengo otro pozo 2 que llamo un pozo imagen. Este pozo 2 se llama pozo imagen. ¿Por qué pozo imagen? Porque no existe ese pozo, es un pozo ficticio que yo lo utilizo como una herramienta matemática. ¿Qué es lo que me genera este pozo ficticio, imagen? Bueno, lo que me genera es que me va a anular las componentes de velocidad a lo largo de X. O sea, estas componentes de velocidad desaparecen cuando considero el pozo 2, en simultáneo con el pozo 1. O sea, las velocidades a lo largo del eje Y, digamos, de este eje vertical, van a tener únicamente componente Y. No van a tener componente X. O sea, van a ser estos vectores en azul. Entonces, si la velocidad X es 0, a lo largo del eje Y, es igual a 0, a lo largo del eje Y, ¿no? Entonces, la derivada de P respecto a X también va a ser 0 a lo largo del eje Y. O sea, se cumple la condición para la velocidad y para la derivada de la presión. Entonces, este problema de dos pozos equivale a este problema de un pozo y una falla. ¿Por qué equivale? Porque la condición de borde es la misma. O sea, las condiciones de borde son las mismas. Entonces, si yo puedo resolver el problema con el pozo imagen, o sea, si puedo resolver este problema, entonces tendré resuelto este otro. Y este problema, el problema con dos pozos, no me importa que solo uno sea real y el otro sea una ficción. No me importa. Lo que me importa es que yo lo puedo resolver. ¿Y por qué lo puedo resolver? Por esto. Por el principio de superposición, ¿sí? O sea, yo puedo resolver el problema de dos pozos utilizando esto. O sea, dos términos. Uno para el pozo real, que será este, y el otro para el pozo ficticio o pozo imagen, que será este. En donde, bueno, resto, en realidad sumo, lo que pasa es que es sumo con signo cambiado, porque los delta P son negativos, ven que son negativos. Pero en definitiva sumo soluciones para delta P de pozos individuales. Entonces, esto es lo que se conoce como método de imágenes. ¿Sí? Básicamente acá está expresado lo que yo les acabo de decir. O sea, a lo largo del eje Y, ¿sí? El diferencial, si yo analizo acá cómo varía la presión, si me desplazo horizontalmente, digamos, de un lado y el otro del eje Y, bueno, la derivada de la presión va a ser 0. Para esos desplazamientos pequeñitos en torno al eje Y. Esto se va a cumplir. De manera tal de que este problema, con una falla, fault de falla, equivale a este problema. O sea, yo resuelvo
este problema para estudiar este otro que sería mi problema real. El problema real que me interesa es el de la falla, ¿sí? Y resuelvo un problema ficticio, pero que es equivalente en cuanto a las condiciones de borde, y por lo tanto la solución me va a servir. ¿Por qué? Porque la solución de una ecuación diferencial es la misma si las condiciones de borde son las mismas. Esto es, en definitiva, lo que acabo de ver. Acá está ya un poquito más detallado el tema de las distancias, ¿sí? Fíjense que si a mí me interesa, no sé, evaluar en otro punto, digamos, consideraré la distancia correspondiente. Y lo mismo, hay otro punto interesante, que los pozos, si en lugar de tener un pozo productor tengo un inyector, ¿sí? Simplemente cambia el signo del caudal. O sea, si estos fueran un pozo inyector y acá tuviéramos una falla, ¿sí? Yo lo que tendré que considerar es un pozo imagen acá, ¿sí? Pero los caudales, en lugar de ser positivos, van a ser negativos. De esta manera podemos resolver un montón de problemas. O sea, supongamos que tuviéramos un pozo A, que ahora está separado por dos fallas, o sea, está metido entre dos fallas. Bueno, si tenemos esa situación, este sería el pozo, digamos, real, ¿sí? Yo lo que tengo que considerar entonces es, para considerar esta falla, para simular la existencia de esta falla, un pozo ficticio B acá. O sea, un pozo idéntico al A, pero ubicado a una distancia D del otro lado de la falla. Con eso estaría reproduciendo el efecto de esta falla sobre el flujo. Pero también tengo la otra falla. Entonces, para la otra falla, voy a tener que considerar, ¿sí?, un pozo de este otro lado, ¿sí? Un pozo ficticio, ¿sí? Bueno, ahora, lo que ocurre es que al agregar este pozo ficticio, yo ahora voy a tener, digamos, tres pozos en mi problema matemático, ¿no? Problema que voy a resolver, y va a ser un problema de tres pozos, y para darle mayor exactitud, digamos, a las condiciones de borde, para que se cumplan de manera más fielmente, ¿sí? Porque ya vamos a ver, en los ejercicios lo van a ir viendo, que cuando yo agregue este pozo, que es ficticio, la condición de flujo nulo a lo largo de esta falla ya no se me va a cumplir. O sea, la condición de flujo nulo a través de la falla 1 se cumple con el pozo A y el pozo B. Pero cuando agregue el pozo C, la condición de flujo nulo acá se va a alterar. Entonces, cuando considero el pozo C, automáticamente voy a tener que pasar a considerar un pozo E para que me valga el flujo nulo a lo largo de la falla 1.
Bueno, cuando agregue el pozo E, esto parece la historia de nunca acabar, pero es así. Cuando agregue el pozo E, la condición de flujo que no se va a cumplir va a ser acá, de flujo nulo a través de la falla 2. Entonces voy a tener que agregar otro pozo que va a ser el D, y luego del D el F. Bueno, con estos 6 pozos, las condiciones de flujo nulo en la falla 1 y en la falla 2 se van a cumplir de manera más aceptable, digamos. ¿Sí? Pero bueno, el método de pozos imágenes es un método muy poderoso, pero no deja de ser una aproximación. ¿Sí? Cuando incluimos más de una falla, como sería este caso, tenemos que comprobar que las condiciones de flujo nulo a través de las fallas se satisfagan. Y siempre va a ocurrir que, por ejemplo, en este caso con los 6 pozos, la condición se va a cumplir en la falla 1, pero va a cumplirse menos aceptablemente en la falla 2. Con lo cual estaría obligado a poner más pozos de este lado. Pero el poner más pozos de este lado me va a hacer incumplir la condición de la falla 1. Eso se logra resolver este problema cuando ya la cantidad de pozos de imágenes, ya no es necesario agregar más pozos de imágenes y considero la aproximación a esa condición de flujo nulo aceptable. O sea, nunca la voy a cumplir a la perfección, porque no bien agregue un pozo más, paso a cumplir en una falla, pero a incumplir en la otra. Pero como los pozos cada vez están más lejos, la corrección cada vez va a ser más pequeña y en algún momento no va a ser necesario agregar más pozos. Disculpen esto si no he sido suficientemente claro, pero voy a necesitar que ustedes mediten estos conceptos. ¿Sí? Bueno, este sería el ejercicio que vamos a agregar, que vencería la semana que viene, el día miércoles. Un pozo productor nuevo comienza, ¿ven? Comienza, o sea, el tiempo se empieza a computar a partir de este momento, a producir petróleo subsaturado, esto es, no hay flujo de gas en el reservorio, a razón de 1.500 barriles día, en un reservorio que tiene una presión inicial de 3.500 psi, y hay dudas respecto de su continuidad lateral, o sea, se cree que no hay tal continuidad lateral, que en algún momento se interrumpe el reservorio. Entonces, se plantean dos hipótesis que se desean comprobar. Se baja una memory para registrar presiones, ¿sí? La memory es como la que vimos la clase pasada, una resolución de una PSI. Las hipótesis son dos. Que el reservorio es muy extenso, de manera que podría considerarse infinito lateralmente. Y lo que vamos a hacer es un ensayo de drawdown, que ya lo voy anticipando acá, o sea, vamos a poner el pozo a producir a caudal constante durante 5 días. Y la otra hipótesis es que hay una falla vertical sellante a 100 metros, que bloquea totalmente el flujo a través de la falla. Entonces lo que se pide graficar es la respuesta del pozo, esto es la presión del pozo en función del tiempo, esto significa hacer R igual a RW, ¿no? Para ambos escenarios, o sea, para el caso de reservorio infinito y para el caso de que hubiera una falla.
Y la idea es encontrar a partir de qué tiempo podrá comenzar a diferenciarse las dos respuestas con la memoria instalada, que puede ver una PCI de diferencia, digamos, ¿sí? Bueno, o sea, van a ser dos registros de presión, yo lo voy a dibujar acá, por ahí más o menos para que sepan lo que les va a quedar. O sea, si esto sería la presión del pozo, las 3500 PSI estarían por acá, ¿sí? 3500. Y el pozo, digamos, cuando empieza a producir, la presión va a ir con una curva así, asintótica. Esto sería R. Acá estaría bien chiquitito el RW. Esto sería la presión en términos de R, ¿no? O sea, acá está R. En realidad la presión que ustedes van a tener que graficar es la PWF en función del tiempo. Pero la PWF, si grafican la PWF, también va a arrancar de 3500 y va a ir cayendo PWF en función del tiempo, acá tendrían el tiempo, entonces van a arrancar de 3500, ¿sí? Acá estaría 3500, pero bueno, va a haber una que va a caer más que la otra. Ustedes verán cuál. Y van a tener que determinar para qué tiempo esta diferencia es de una PCI. Como para que la memory pueda registrar esa diferencia. ¿Sí? Por supuesto, una curva va a ser para reservorio infinito, o sea, lateralmente infinito, y la otra va a ser para el caso de que hubiera una falla. Acá tienen todos los datos que necesitan del reservorio y del fluido. La idea es que utilicen la función EI de X implementada por sus compañeros del año pasado, por Weber y Angeloni, que es la que les pasé el otro día, ¿sí? Que les pasé la planilla de Excel. ¿Cuál es la ventaja de usar eso? Bueno, que ya tienen el Excel armado. O sea, lo hacen en el mismo Excel que yo les mandé. O sea, tienen que graficar la curva de la presión de pozo para el caso de reservorio infinito y para el caso de reservorio con una falla, o sea, bloqueado por una falla que está a 100 metros de distancia. Y bueno, eso sería todo, chicos. Yo ya los dejo en libertad. El día viernes me voy a conectar un rato posiblemente a las 9:30 para ver alguna cosita más, pero bueno, será una hora, porque quiero también que avancen con la práctica, conocerlo. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, buenos días. ¿Quedan muchos temas? ¿Cuánto más o menos falta para el parcial? Bueno, la idea es que ahora que terminemos estos temas de principio de superposición, ya serían los temas para el parcial. El tema del parcial, fíjense que este viernes es 25, ¿sí? El otro viernes, el viernes 2, en principio estarían ya en condiciones y con un tiempo suficiente como para repasar los temas y hacer un parcial.
O sea, estaría bueno hacerlo. Por ejemplo, el viernes 2 sería un buen día para hacer el parcial. Insisto, los temas serían hasta principio de superposición. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo. Me quedaría un temita más de superposición en el tiempo. Pero bueno, entraría por supuesto lo que hemos visto de flujo, lo que hemos visto de balance de materiales, el tema de presiones estáticas también, y el tema de evaluación volumétrica. O sea, serían los temas principales, digamos, evaluación volumétrica, presiones estáticas, balance de materiales y el tema de flujo que estamos tratando de determinar. Yo la idea del viernes es darles la otra clase, que sería superposición en el tiempo, y con eso ya tendríamos los temas para el parcial. Profe, buen día. ¿Y cuánto tiempo más o menos estima para el viernes? ¿En clase? Sí, sí. Y me llevará una hora la clase que queda. Ah, está bien. No, No es que porque sea justo... No, está bien porque justo tenemos 2 parciales el viernes, 2 parciales. como para saber ahí cuánto tiempo vamos a tener a la mañana. Bueno, Sí, sí, en 2 una parciales. cosa, si van a andar muy jodidos el viernes, yo puedo arrancar el lunes un rato antes, a las 9, y utilizar el lunes de 9 a 12. Si prefieren eso, hacemos eso. Si quieren tener el viernes libre para los parciales, no hay problema, yo me arreglo el lunes. Díganme ustedes, la idea es que ustedes aprueben, digamos, los parciales, tanto los de reservorio como los otros que tengan. Yo no los quiero perjudicar. Si necesitan el viernes estar más tranquilos y no tener otros compromisos, no hay problema. Yo la clase mía, yo pensaba tomar una hora más o menos, la podría sumar el lunes en lugar de darle el viernes. Pero necesito que me lo... ¿Quieren hacer una consulta y me mandan un mail? Bueno, profe. Sí, por eso digo, si no quieren definirlo ahora, mándenme un mail, alguno en representación del resto, pónganse de acuerdo, y ahí yo la clase del que pensaba dar el viernes la pongo el lunes. ¿Quedamos así? Sí, profe, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, dejamos acá entonces. Cuídense y bueno, les pido que revisen más allá de que estén atorados ahora con algún parcial, revisen las diapositivas. Esta de hoy, digamos, tiene su... A ver, este método de principio de superposición conceptualmente tiene su profundidad, pero intuitivamente uno lo puede entender. Es muy intuitivo. Así que no creo que les cueste demasiado. También es importante que practiquen con el Excel para ver el tema de la evaluación de la función exponencial integral. Es muy bueno eso porque es una planilla donde tiene los valores ya metidos. Eso significa una gran ventaja aún para el parcial o ese tipo de situaciones en donde no tienen que perder tiempo e ir viendo una tabla, una cosa así, ¿sí? Está bueno que usen ese Excel porque
da los valores de manera casi instantánea. Y es más, y ya está ahí metida la solución para la presión. O sea, no es solo que pueden evaluar la función exponencial integral, sino que ya la tienen armada la solución para la presión. Así que les recomiendo que el Excel lo vean. Bueno, por ese motivo yo es que los ejercicios de clase que les planteo tienen que ver con la utilización de ese Excel. Bueno, dejamos acá entonces, ¿sí? Espero que me confirmen, sí, que me confirmen lo del viernes. Listo, chao. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Chao, Cuídense. profe, saludos.